Bueno, pues os explico. Se me ha hecho una suplantación de mi identidad en la red social Instagram. Yo no uso Instagram, nunca he usado Instagram. Si alguna vez habéis visto un Instagram por ahí, con mi nombre, con fotos mías, no era yo, ¿vale? Además se ha hecho con bastante mala leche y alguien que nos conoce, que sabe de mí, sabe de mi ministerio, sabe algo de mi familia, tampoco es que sepa tampoco mucho, pero algo sabe, ¿no? Entonces, esta persona utilizaba mi imagen para hablar con gente, de hecho, del mundo religioso, del mundo institucional de las iglesias, ecuménico, podríamos decir, con gente de América Latina y todo esto, de distintas iglesias, históricas todas, de talante así como iglesias progresistas y tal. Y nada, y entonces aprovechaba y le tiraba la caña, en sentido sexual, tanto a hombres como a mujeres, ahí no importaba nada. Y todo, me han mandado pantallazos de conversaciones y cosas. Y bueno, ahí tengo yo puse la denuncia el otro día en la policía, que bueno, que estas cosas, si lo está haciendo esa suplantación de identidad alguien del otro lado del charco, estas cosas van más lentas todavía, ¿vale? Pero bueno, ya está hecha la denuncia y para informaros a vosotros y a los que nos están viendo por internet de que yo no he tenido nunca un Instagram, ¿vale? Así que lo que sí tengo es el Facebook. Facebook mío, si lo podéis encontrar, lo uso muy poco, pero bueno. Pues ya está, creo que había que aclararlo porque yo no sé el daño que ha hecho esta persona. He visto un poquito, ¿vale? He visto un poquito de conversaciones que la verdad... Y digo que no sé el alcance porque ha tenido en Instagram unos 700 y pico de seguidores. A saber tú, tampoco sé cuánto tiempo lleva operativo. Algunos me han dicho que a principios de octubre lo han visto por ahí ya, pero no sé si estaba de antes. Así que, bueno, para que lo sepáis, ¿vale? Muy bien, pues vamos con la lectura. Lucas 23, del 33 hasta 43. Sí, se ve bien. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, los crucificaron allí, junto con los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Padre, dijo Jesús, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. La gente, por su parte, se quedó allí observando, y aun los gobernantes estaban burlándose de él. Salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo, si es el Cristo de Dios, el escogido. También los soldados se acercaron para burlarse de él. Le ofrecieron vinagre y le dijeron, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Resulta que había sobre él un letrero que decía, este es el rey de los judíos. Uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió. Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena. En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. La palabra de Dios. Como decíamos al principio de la celebración, en este día, ¿no?, se reivindica a Cristo como Rey, ¿no? Rey, o Cristo Rey del universo, como también se dice. Y es una verdad teológica. Pero a mí siempre me gusta recuperar la idea, creo que es importante, de Jesús, que Él no quiso nunca ser un rey según las ideas de rey que hay en nuestro mundo. Lo digo cada 2 por 3. Y siempre que toca este día, lo digo. Y por eso Jesús dice ante Pilato, mi reino no es de este mundo.
no funciona igual que el espíritu de este mundo que rige los sistemas del mundo. Es otra cosa. Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y además lo hemos cantado en esta mañana. Rey de Reyes, Señor de Señores. Pero esto no siempre significa lo que tenemos en la cabeza. Es un sí, pero con algunas cosas de no entremezcladas. Como su soberanía tampoco se parece muchas veces a los conceptos de lo que es un soberano, que nosotros pensamos, ¿no? Así que antes de ver el pasaje de hoy, quiero recuperar el texto que pusimos en la pantalla al principio, en la introducción del culto, en el llamamiento a la adoración. Y ese texto era el de Juan 6,15. Dice, pero como Jesús se dio cuenta de que querían llevárselo a la fuerza para convertirlo en rey, se retiró otra vez a lo alto del monte para estar solo. Se quitó de en medio, porque, como digo, no estaba de acuerdo con la idea de rey que la gente tenía, de rey mesiánico, ni con lo que eso suponía especialmente en Galilea. Porque allí la cosa estaba peor, es decir, que este es el Mesías, el rey, es prácticamente un llamamiento a las armas para luchar contra los... Como ya estaba la cosa caliente con los, me gusta decir, protocelotes de aquel momento, que luego son los que van a la guerra contra los romanos. Había que tener mucho cuidado, ¿no? Porque la gente esperaba un Mesías militar y un rey con otro concepto de rey. Nuestro rey... Aquí hay muchos que son republicanos, ¿no? Nuestro rey es un crucificado. Resucitado, triunfante. Sí, lo declaramos, lo confesamos, pero es un crucificado. No perdamos el norte, porque como dice Lutero, como una especie de resumen de lo que pensamos los cristianos, el lema era crux sola est nostra teologia. Nuestra teología, el eje central está en la cruz. Y además lo hace en una advertencia de su tiempo que me parece que es propia para la iglesia evangélica de hoy. Y es que él prevenía decir, cuidado con las teologías de la gloria, de la salvación y del triunfo, sin haber considerado antes una teología de la cruz. Pero es que con nuestro seguimiento como discípulos lo mismo. Si tú tienes un tal y no estás dispuesto a tomar tu cruz y que te rechacen y que te digan esto por ser consecuencia con el evangelio, eso no es tomar la cruz, eso es otra cosa. Tú estás en otra cosa. Que no se nos olvide que nuestro rey fue llevado al monte de las ejecuciones, el Gólgota, el monte de la calavera, como un enemigo del imperio. A diferencia de las iglesias que hacen alianzas hoy en día, y en el pasado, con los poderes imperiales de los sistemas de nuestro mundo, de una ideología o de otra. Cada vez que veamos que la Iglesia hace alianzas con ciertos poderes económicos, propagandísticos, ideológicos o de determinado gobierno o de tal, deberían de saltarnos las alarmas. Tenemos que mirar continuamente la cruz. Igualmente, se acercan ahora ya una fecha, entraremos pronto en el Adviento, ¿no?, donde nos asomamos al pesebre, donde nace nuestro rey. Un rey distinto, un rey que vemos continuamente en los evangelios que se movía entre los leprosos, ¿no?, entre los marginados, las prostitutas, los embaucadores, recaudadores de impuestos, ladrones, los desvalidos, a los que nadie hacía caso. No es un rey que se pudiese ver en los salones imperiales, sino que se veía en esas pequeñas cruces del camino, vamos a decirlo así, y que ahora en el pasaje de hoy lo tenemos en su cruz. En el punto máximo, sí, para nosotros teológicamente es mucho más, pero si lo miramos, también es una mirada teológica. Es el punto máximo si el Dios encarnado, llevado en la cruz, por la gente,
es el punto máximo de la deshumanización de la historia. ¿Qué hacemos? Que no hemos reconocido, o quién es, ¿no? Veíamos, decía hace un momento, a Jesús frecuentemente con la gente más excluida, más rechazada, la más pobre. Le vemos donde los sistemas del mundo se ve que fallan, ¿no? Y crean desigualdades, injusticia, y ahora le vemos en la cruz, ¿no? Como arma de ejecución. ¿Qué decimos ante eso, ¿no? Porque tenemos nuestras frases cristianas de qué significa la cruz, pero nos perdemos mucho el paisaje de toda la construcción de lo que hay ahí, ¿no? Confesamos que el Señor Jesús está en su trono a la diestra del Padre, ¿no? Expresión teológica también, ¿no? Pero su vida en la tierra está marcada, al menos para nosotros como cristianos, por dos tronos muy distintos. Uno, como decía antes, el pesebre, ¿no? Mira dónde viene el Rey de Reyes, en un pesebre. Y donde luego es entronizado, ¿no? En una cruz, ¿no? En la que muere. Y este rey, coronado y entronizado en un lugar de ejecución, muere y reina. O sea, su forma de reinar es perdonando, como tenemos en el versículo 34. Y dando promesa de vida a una persona que había sido un malhechor, como veis en el versículo 43. Nuestro rey, no en muy buena situación, humanamente, perdona y restaura desde los escenarios existenciales más horribles, como se va viendo a lo largo de tantas situaciones en los evangelios, y en este caso ya, por el hecho de ser la cruz del Señor, ¿no? Para toda la humanidad, en este monte Calavera, en este Calvario, monte de ejecuciones a los condenados. Ahí hace esa muestra de perdón con esas palabras en estos dos casos, pero es que el hecho de la cruz mismo es la redención y el perdón a la humanidad. O sea, es que son unos paisajes o una... Y por supuesto el poder o los poderes de nuestro mundo también están ahí más o menos en el relato, en cierta forma, ¿no? Se van viendo en el contraste, en el pasaje. Tenemos la fuerza militar ahí, el poder militar está presente. Están ahí los soldados repartiendo sus vestiduras. Tenemos la burla en el pasaje de las autoridades religiosas. Tenemos a la masa de la sociedad. Algunos estarían mirando como con indiferencia y otros caldeados de antes del crucifícale, ¿no? Ya está con... Y también tenemos aquí a los soldados, como digo, pero que se burlan diciendo que si este es el rey de los judíos, ¿por qué no se salva a sí mismo? Como luego va a decir el primer ladrón en la cruz, ¿no? El que también está crucificado, el otro malhechor. Se le dice ladrón, pero no lo sabemos, malhechor. Para Roma, para el Imperio Romano, es un crimen político reclamar un reinado sin autorización imperial. En los evangelios tenemos que Herodes no encuentra, porque Jesús habla de otra cosa, ¿no? No lo encuentra culpable. He dicho Herodes, Pilato. Pero aquí hay una estrategia, toda una estrategia para llevar a Jesús a la condena. Vosotros sabéis, los reyes menores, ahora sí que menciono a Herodes, los reyes menores podían existir solo si obedecían al César como reyes vasallos. Pero un rey que no se somete o no está regulado por el imperio debe morir.
Así que imagínate la burla a Jesús. El rey de los judíos, pero es cómico, entre comillas. Porque para ellos es un rey sin reino. ¿De qué está hablando este hombre? Pero es legalmente la estrategia perfecta para condenarle. Sus palabras le llevan a la cruz como si fuera un desgraciado. Encontraron el truco para quitarse de en medio a Jesús, que era una molestia para las autoridades de distinto tipo. Nuestro mundo, y sigue funcionando, siempre ha sido así, funciona por poder. Hemos mencionado poder político, poder propagandístico, poder económico. Bueno, el dinero yo diría que es el... Pero hay otras cosas ahí, otras armas, otras herramientas, como el desprecio, la burla, ¿no? La ejecución, el poner dominio, el poner control de determinada forma, ¿no? Y los gobiernos se sostienen también con su derecho a castigar. ¿Pero qué hace nuestro rey? El de, como yo le digo a los niños, el reino de Dios es el mundo al revés, ¿no? El reino al revés. ¿Qué hace nuestro rey? ¿No? Jesús, en cambio, está respondiendo palabras de gracia cuando está allí colgado en la cruz. Le da la vuelta a las cosas. Vamos a ver. Quizá, voy a ser suave, quizá muchos de nosotros, si estuviéramos ahí colgados, como los otros malhechores que estaban allí, estaríamos soltando por la boca un montón de insultos y de maldiciones y de palabrotas que a lo mejor no están ni registradas por la Real Academia de la Lengua, ¿no? Estaríamos soltando allí a lo mejor lo más grande. O yo qué sé. Pero Jesús pronuncia palabras de compasión, de redención y de gracia. Y para ejemplo nuestro, muchos mártires cristianos de la historia también. Tenemos que convertirnos más a Cristo. No hay un discurso amenazante de Jesús en la cruz hacia sus verdugos, ni tampoco a los calumniadores que se ríen y que se burlan. Sus palabras no son de juicio, vuelvo a repetirlo, son de perdón. Padre, perdónale, porque no saben lo que hacen. Los hombres que están haciendo aquello no solamente son ajenos a no saber lo que hacen, sino que esas palabras de Jesús de perdónales, de perdón, ni les va ni les viene, ni fu ni fa. Obviamente, el reino de Dios no se fundamenta en la violencia, pero sí que el reino de Dios padece violencia, como el mismo Jesús dice en Mateo 11:12. El reino de Dios se fundamenta, es que yo nunca he encontrado una palabra para decirlo, pero en la solidaridad de Dios hacia el ser humano, que ya vemos en la encarnación, en lo que se supone tomar nuestra realidad humana y venir a nosotros como una persona humana, y que además también se vuelve a reflejar otra vez cuando Jesús se bautiza. Tú dices, ¿por qué se bautiza un hombre sin pecado? ¿No? Y se está identificando con los pueblos, con los pecados del pueblo y de manera prefigurada de la humanidad misma, porque es que realmente va a terminar llevando nuestra realidad, voy a utilizar este recurso, caída, a la cruz para nuestro perdón. El reino de Dios es otra cosa. El reino de Dios no se somete, no se parece, no imita. El reino de Dios no tiene nada que ver no imita el poder de los césares, no imita el poder de los emperadores, no imita el poder de los dictadores, ni siquiera a los presidentes actuales, que tú dices, claro, a los que nos caen mal y vemos que a los malos, vamos a decir, a los malos, como esos no, pero es que tampoco a los que nos gustan y nos parecen presidentes más adecuados, no tienen que ver, que no tienen nada que ver. Y esto tenemos que tenerlo claro siempre. Porque de lo contrario, incluso de nuestras preferencias, ¿no? Precisamente por nuestras preferencias, podemos vivir cristianismos, esto lo digo metafóricamente, imperiales, en iglesias imperiales.
Lo que nos resulta, por nuestra forma de iglesia, más evidente es cuando miramos por un lado y miramos para el otro lado del charco, ¿no? Cuando vemos esas iglesias de cierta afinidad ideológica que acogen, ¿no?, determinadas... Bueno, en fin. Mira, lo voy a decir claro, las iglesias trampistas, ¿no? Punto pelota, decimos. Ya, ¿no? Y ahí lo vemos claro, pero es que también pasa para el otro lado, ¿no? Yo tengo que ser más claro, ¿verdad? Me cuido demasiado, ¿no? Qué políticamente correcto soy. Bueno. Y asomándonos ahora a la mirada de los dos crucificados en el Gólgota, tenemos dos maneras de mirar a ese rey, que también es una especie de antirrey, ¿no?, que es Jesús. El primer malhechor exige un rey útil, como probablemente pues, le pasaba al propio Judas. Quería otra cosa de Jesús, ¿no? O lo que querían los celotes que hemos mencionado antes. Ellos querían un Mesías pragmático, un Mesías de poderes por la fuerza, que tú digas, venga, vamos, ¿no? Un Mesías imperial, pero no del Imperio Romano, al revés, el contrario, pero también imperial. Un rey que debe de bajar de la cruz y tomar ahí, mostrar su poder divino, y salvarse a sí mismo, como le dice, deja y sálvate a ti mismo, ¿no? Pues eso es lo que esperaban. Si era, que baje y que lo demuestre. Y así pudiese, pues, ¿no?, aplastar a aquella nación extranjera que tenía sometido al pueblo judío y, como también entendían en aquel tiempo, algunas profecías de Isaías y todo esto, de que luego dominara y sometiera a todas las naciones extranjeras. Ese era el concepto de estas personas. Pero os digo una cosa, es que no nos alejamos tanto. Os lo digo porque gran parte de mis conversaciones como pastor con gente de fe, caen en algo parecido en el sentido de que ese Mesías que baja de la cruz para salvarse a sí mismo y salvar a los demás, es lo que tenemos muchas veces metido en la cabeza con nuestros conceptos de Dios. Sé que es difícil de explicarlo, no sé cómo decirlo, pero no está tan lejos eso que sabemos que no es, porque Jesús no baja de la cruz, con otros conceptos nuestros de decir, Dios tiene que dar el golpe en la mesa y tal, ¿no? Todo. Hoy, como sabéis, estoy más espesillo de la cuenta para explicarme, pero me encantaría que fuera finamente lo pudiéramos pillar. Y el otro malhechor tiene una mirada distinta sobre Jesús. La humildad que muestra, pues le permite ver incluso, gracias a Jesús, le permite ver un horizonte nuevo que no se lo esperaba. No se lo esperaba para ese momento preciso ya de su vida. Y me estoy refiriendo al paraíso que Jesús le promete. El malhechor decía al otro, que estaba riéndose de Jesús y tal, le dice, mira, nosotros justamente estamos padeciendo lo que estamos padeciendo aquí. Nos lo hemos ganado legalmente, según la ley que hay, pues estamos aquí porque nos toca estar aquí, ¿no? Pero no ha hecho ningún mal. Y lo curioso es que ese malhechor, declarándose culpable del delito que le había llevado a la cruz, asume esa lógica de ese sistema que le está condenando. La asume, la da porque es lo que es. Pero reconoce en Jesús no solo la inocencia de Jesús, sino algo más. Intuye, o no me atrevo ni a decir la palabra comprende, pero otra cosa, otro reino. No tiene ni el análisis político perfecto, ni tiene en su cabeza la teología más correcta del mundo,
¿eh? Pero sí tiene eso. La mini semilla de mostaza, el algo, ¿no? El corazón abierto para ver eso. Por eso dice, acuérdate de mí. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino, ¿no? Y es que la pertenencia al reino de Dios no necesita que lo entiendas todo, pero sí mirar a Jesús, sin arrogancia y pedir el acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Ojo, que yo no estoy en contra de las doctrinas correctas. Jesús nos ofrece el paraíso incluso cuando más inalcanzable parece. Cuando ya estás en un momento tan crítico de tu vida y sin poder echar marcha atrás, que sabes que no te lo mereces, que ya para ti ya no hay oportunidad de nada, no tienes tiempo para rectificar tus pasos, para corregir tu vida, pero fíjate en este ladrón o en este malhechor. Mira, la justicia de Dios ya hará lo que tenga que hacer con lo que tú hayas hecho. Hay una justicia retributiva, ¿vale? Pero que muchas veces no será, o sea, que creo que no será lo que muchas veces pensamos. Porque la justicia de Dios es mucho más restaurativa que retributiva. Pero fíjate, allí está el hombre y Jesús no le dijo en aquel momento, bájate rápido de la cruz, bautízate, y haz primero la oración de fe, ¿no? Bautízate, y serás salvo. Y te vienes conmigo al paraíso. ¿Dijo esto? Es que esto se merece un silencio, esto se merece... Porque nos quedamos desnudos ante la gracia cuando vemos la historia de este personaje. Jesús, en este diálogo, en esta situación tan fea, ¿no? Para esta persona ya que está allí sin remedio, que va a morir. Le está prometiendo y está metiendo el paraíso en el Gólgota. Y la escena es muy completa, es decir, lo que esa persona estaría sufriendo, lo que esa persona, el terror de decir, voy a morir ya, en mitad de su condena, totalmente legal, según las leyes aquellas, y en medio de todo eso le dice, estarás conmigo en el paraíso. Pero ha hecho la oración de fe, ¿no? Ha dicho nada más, acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Es que no. ¿Qué son? ¿3 palabras? Luego, como sabemos, bueno, nuestro rey, el que reivindicamos hoy como rey, es el que derrota la muerte desde la misma muerte. Este segundo Adán, Jesús, ¿no? Vence la naturaleza humana que tenemos nosotros ahora mismo fastidiar, ¿verdad? Por el pecado, por nuestra condición, y la vence para llevarla a un nuevo estado del que ya participaremos. Jesús es, estas descripciones bíblicas, es el Cordero. Muchas veces dicen, ¿qué Cordero? ¿Qué? ¿No? El Cordero. Que parece débil, ¿no? Dejándose perder, dejándose morir, dejándose sacrificar, como eran sacrificados los corderos, ¿no? Dejándose sacrificar silenciosamente en su matadero. Y como rey, su trono en la tierra es una cruz. ¿Y qué corona era? ¿No? Una corona de espinas, de burla, de humillación. ¿Qué cetro tenía este rey?
Las manos abiertas. Abiertas por una humanidad por la que se sacrifica. Esas manos ahí clavadas. Y vuelvo a decirlo, que para mí este es el eje de la predicación de hoy. Sus edictos reales, sus promesas, las palabras que dice ahí, no son de venganza, sino de perdón y de vida. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Dentro de un ratito vamos a estar juntos en el paraíso. Jesús nos está llevando allí, en ese lugar, en ese momento oscuro del Dios crucificado por sus criaturas, nos está llevando a la vida y a la redención por el camino más inesperado y tan inesperado. No todos lo ven, pero sí aquellos que sin entenderlo todo, ya os digo, no somos gnósticos, que tenemos que salvarnos por conocimiento. Simplemente, bueno, conocimiento de cognitivo, pero conocimiento de fe sí es otra realidad, es otra cosa, ¿no? Porque cognitivamente, de un misterio tan grande como es la cruz, no nos podemos perder bastante. Porque podemos hablar un poquito de lo que eso significa. Y hay que hablarlo. Pero, como digo, no todos lo ven. Pero sí aquellos que en nuestra pequeñita fe, que algunas veces no es ni el granito de mostaza, es como un cuarto de granito de mostaza. Desde ahí, incluso creyendo que lo tenemos todo perdido, somos capaces de decir, con otras palabras, no tienen que ser las mismas, acuérdate de mí. Eso que sale del corazón hacia Jesús, hacia el Señor. Y la respuesta de Dios será siempre gracia, redención, será amor, será paraíso. Solideo Gloria.